Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Se estrenó en los cines la nueva versión de Nosferatu y en este video voy a estar compartiendo con ustedes qué me ha parecido esta nueva adaptación del clásico de 1922 que reinterpreta los hechos ocurridos y narrados en la histórica novela de Bram Stoker, Drácula. Primero me gustaría que dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Como les digo siempre, si no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, hemos tenido un nuevo estreno de una película de vampiros, que yo siempre celebro, los que amamos el vampirismo o las películas de vampiros en realidad y sus historias que rozan la oscuridad, las maldiciones y el romanticismo y el sexo, porque eso es lo que define a los vampiros. Los vampiros tienen todas esas cosas. Ha habido miles de versiones, miles de adaptaciones, pero la realidad es que Nosferatu en el año 22 marcó una época. Esta es la tercera adaptación que se hace de esa reinterpretación de la historia de Stoker, que entre paréntesis tuvo en su momento, esto se los comento a modo de nota de color, tuvo una demanda por parte de los herederos, porque entendían que la película era un plagio, ganaron esa demanda y la película tuvo que retirarse, pero estrenada marcó una forma de ver a los vampiros diferente. De hecho, esa película, de alguna forma, fue la que mostró por primera vez el efecto de la luz para con los vampiros. Es decir, dejó marcados en la cultura popular un montón de elementos que se siguieron utilizando en el futuro. Y uno de ellos fue también la estética. Una estética que en Salem's Lot vimos y que no es la estética clásica del vampiro. La mayoría de las películas de vampiros, las versiones de Jack Palance o de Christopher Lee, e inclusive la de Gary Oldman, que para mí es la mejor versión, la película dirigida por Francis Ford Coppola, siempre mostraban al conde con una elegancia, ¿no? Y acarreando esa maldición, pero estéticamente había una similitud en todas esas adaptaciones, ¿no? Y muchas otras también que hubo. La de Francis Ford Coppola dio un paso más allá, vimos su lado más monstruoso, un Drácula inclusive viejo, pero Nosferatu nos mostró tal vez el verdadero rostro del vampiro. Calvo, pálido, con ojos brillantes, con unos dientes puntiagudos, manos y dedos muy largos, con largas uñas, encorvado, vestido de negro. No tenía esa elegancia que en las distintas adaptaciones se fue mostrando después sobre él. Y fundamentalmente tampoco se llama Drácula, utilizan otro nombre, que es el conde Orlok. Otra gran diferencia también es la locación. La historia transcurre en la ciudad de Wisborg, en Alemania. No se traslada a Londres como la historia clásica. Cambian algunas pequeñas cosas, pero el hilo conductivo de la historia es la misma, y esta versión, de alguna forma, también ha querido contar eso. Dirigida por Robert X, por Robert Eggers, alguien que ha tenido ya experiencia en historias de terror, La Bruja, por ejemplo, eh, El Faro. No es una película de terror, pero sí es una película de suspenso con una estética muy particular, estética que vuelve a utilizar en este film, que tiene eh, un halo de oscuridad muy grande. Es una película donde la luz está ausente, lo cual me parece ya un primer gran logro. Visualmente la película, el detalle de la fotografía es hermoso, por lo menos a mí me pareció estéticamente muy bueno todo, pero sí contando la historia de un ser demoníaco, de un ser que su sombra trae plaga y trae enfermedad y trae muerte y trae maldición. No puede haber luz en una historia como esta, ¿no? O por lo menos en gran parte de la historia no puede haber luz. Y sin ser una película en blanco y negro, este film me parece que transmite eso. Básicamente, la historia es igual a la de Drácula. Tenemos a Thomas Hutter, los nombres van a ver que son diferentes, pero no a qué se dedican cada uno de ellos. Es un agente inmobiliario, trabaja para una inmobiliaria ya por el año 1838, donde transcurre la película, que es enviado a un país del este a tratar con un conde, con el conde Orlok, la compra de una propiedad en esta ciudad alemana que yo les acabo de mencionar. Y ese viaje que él hace lo lleva a conocer un mundo antiguo. Algunos me dirán, la película transcurre en 1838, es ya un mundo antiguo. Bueno, la ciudad alemana, o las grandes capitales, o esta ciudad alemana llamada Wisborg, es lo más moderno que se puede encontrar en esa época. El país de donde viene el conde Orlok es un país antiguo. Es
un país en donde las tradiciones son muy antiguas, en donde las aldeas pobladas por gitanos tienen tradiciones muy viejas, que saben lo que vive en la montaña, que saben el mal que acechan esas tierras y que hacen rituales que son bárbaros, aún para una época que vista desde este punto de vista es una época antigua, pero no desde los ojos de alguien que vive en 1838. Eso la película lo respeta y lo muestra, comienza a interrelacionarse con el Conde Orlok, que es una sombra, que no tiene la estética esta que yo les mencioné de la película original, sí en algunas cosas, porque es calvo, porque tiene rasgos muy angulares, tiene esas uñas muy largas y esos dedos también largos, está también vestido de negro y encorvado, pero tiene un bigote, no es ese rostro limpio que vemos en la versión original. En buena parte de la película, especialmente en su primera mitad, lo vemos en las sombras. Nunca vemos totalmente su rostro, una voz que hace ver que es un ser muy antiguo. Esto es algo que me gustó y se ve en todo momento, tal vez por el clímax que la película genera o por esta falta de colores y esta ausencia de luz. Todo lo que rodea a Orlok es algo muy antiguo. Se nota que es una criatura que hace muchos siglos que vive en la Tierra, que está podrida, que está maldita y que obviamente embruja a Thomas Hotter y embruja todo lo relacionado con él. Él está casado con Ellen, una mujer muy importante en la historia que a diferencia de la novela de Stoker es la llave para poder derrotar al vampiro. Hay algunas cosas que van cambiando, pero lo que me parece que el director mostró y muy bien es la consecuencia de relacionarse con este demonio, ¿no? Con esta criatura. Cómo afecta a las personas cercanas a Thomas Hotter, aún en la distancia, ¿no? Cómo el conde Orlok se mete en la mente de Ellen, cómo la tortura, cómo la seduce, cómo la toca, cómo la percibe. Es muy sexual en ese sentido también la película. No tiene tal vez ese romanticismo clásico de Drácula, pero sí hay cuestiones de piel y sexuales que tienen que ver con este vampiro y con sus víctimas. Y esto se va contagiando. El famoso viaje del conde en su barco, en una caja con la tierra maldita de la que él viene hacia esta ciudad alemana. O sea, insisto, no es Londres, pero es esta ciudad alemana. La plaga que transmite su llegada. Hay otra cosa que se muestra muy bien y que yo la recuerdo de la película del 28 y es la sombra. La sombra de los vampiros, especialmente de Drácula, siempre ha sido algo muy importante. En la versión de Francis Ford Coppola también lo vemos, pero acá al ser un personaje muy encorvado, con dedos muy largos, la sombra es mucho más terrorífica, ¿no? Y como su mano, fundamentalmente su mano, y en algunos pósters hay una idea de poder mostrar esa mano, esa sombra puntiaguda y terrorífica. Vemos como esa mano va cubriendo la ciudad, la sombra de la mano va cubriendo la ciudad y va cubriendo a las personas, ¿no? Y va llegando una plaga que son ratas, que es esquizofrenia, que es locura, que es enfermedad, que tiene también a sus siervos esperándolo, siervos que fueron creados por el mismo Orlok a la distancia, ¿no? Estas cosas son elementos que ustedes van a encontrar en la versión original, y lo que ha hecho Nosferatu a lo largo de la historia, en sus tres interpretaciones, pero yo voy a tomar como parámetro la de 1922 porque es la que nos presentó una reinterpretación de la historia clásica de Drácula. Es exactamente lo mismo, ¿no? Está William Dafoe en la película. Brilla, como siempre. William Dafoe, la verdad, no desentona nunca. No desentona nunca. No es nuevo para él este mundo vampírico. Él hace del profesor Alvin Eberhardt, Von Franz, que vendría a ser algo así como el Van Helsing de Drácula, ¿no? Insisto, cosas muy similares, van a ver que la estructura es muy parecida. El doctor William Sievers, que es la que trata a Ellen Hotter, que es sonámbula, que habla sola, que parece estar poseída, que no le encuentra una razón científica a lo que tiene, y el hecho de que Von Franz sea alguien que es un profesor y que ha estudiado el ocultismo y que conoce todo este tipo de criaturas. De hecho, se puede ver un libro donde vemos al demonio vampírico representado en un grabado arriba de una mujer, ¿no? Me parece que son elementos muy fácilmente identificables de una película de vampiros. A mí, en líneas generales, la película me gustó, la verdad que la disfruté. No sé si es la mejor versión, no sé si es la mejor versión. Yo esta la tengo que encasillar dentro de las versiones de Nosferatu, porque es una versión dentro de la versión, ¿no? Estamos hablando de una remake que tuvo dos versiones anteriores, la primera en 1922, la segunda en el 79,
pero me parece injusto compararla con las versiones clásicas de Drácula, aunque toma todos los elementos de Drácula, ¿no? Me parece que los personajes, en líneas generales, están bien. Yo quiero destacar lo de Lily Rose Depp, que es la actriz que caracteriza a Ellen Hunter, que me pareció uno de los puntos más altos y terroríficos de la película, ¿no? La forma en que está poseída y que el espíritu maligno del vampiro la manipula, ¿no? Los rostros que pone, es muy grotesco lo que vemos. Tiene momentos realmente de terror muy bien logrado. De hecho, cuando el vampiro, cuando Nosferatu viaja a esta ciudad y va matando gente, vemos inclusive una escena en donde mata a un niño y lo vemos parado. El actor Billy Skarsgård, que hace del Conde Orro, que es alguien muy alto, ¿no? Y vemos cómo le muerde el cuello y el niño de 8 años, 6 años, está colgando mientras él le come el cuello. Digamos, son momentos realmente grotescos, son momentos fuertes, viscerales, que me parece que la película los muestra y los muestra muy bien. No es una película donde tiene gore extremo, ni donde vemos a un vampiro desmembrar y asesinar brutalmente a un montón de personas. Sí tiene momentos en los que ataca, pero sí creo que se muestra bien la maldad del vampiro y la simbiosis que tiene Orlok con Ellen, lo que significa Ellen para él y la maldición que termina siendo Ellen para él, porque es Ellen la llave para poder destruirlo. Es la sangre de Ellen lo que hace que este mal sea detenido. Alguien que, si no es detenido, va a terminar sembrando la muerte en todo el mundo y que va a cubrir de oscuridad toda la tierra. Esa última escena del montado en la cama, arriba de ella, mordiéndole el pecho. Otra curiosidad de este vampiro, no solamente muerde el cuello, sino que muerde el pecho. Al personaje de Thomas Hotter, cuando están en el castillo, también le clava sus colmillos en el pecho y le succiona la sangre desde el pecho de él. Lo hace lo mismo con Ellen, ¿no? Hace lo mismo, hace exactamente lo mismo con Ellen. La presencia de las ratas es muy importante. Son criaturas de la noche, criaturas que históricamente los vampiros pueden manejar. También vemos lobos, que son otras criaturas que simbólicamente están relacionadas con los vampiros. Pero me pareció muy impresionante esa última escena de él sobre ella, succionándole la sangre y que la sangre de esa mujer a la que él fue a buscar atravesando el océano, termina siendo su maldición, cómo se seca él, ¿no? Aún pudiendo ver la luz del sol y sentir el calor del sol por primera vez en siglos en su cara, es ella la que lo termina consumiendo, es la sangre de ella termina dando la vida para poder detener a este demonio, ¿no? Y él se termina como chupando, termina como secándose. A ver, no es que se quema por el sol evidentemente no le hace efecto, pero es una muerte diferente. Es una muerte donde este demonio se termina secando y me hizo acordar mucho al grabado que vemos que Von Franz revisa en un libro muy antiguo de una criatura casi esquelética, totalmente seca arriba del cuerpo de la mujer, que es la llave para poder detenerlo. Esto cambia radicalmente con respecto a la historia original de Drácula, insisto, es una reinterpretación que se hizo allá por el año 1922 y las distintas remakes toman esa reinterpretación de la novela original de Stoker para contar la historia de este vampiro, que estéticamente está muy bien, que la película tarda en mostrarlo. A mí tal vez me hubiese gustado ver una versión más parecida a la original, porque acá lo vemos inclusive con un poco de pelo. Recordemos que el vampiro, esto pasa también en la versión de Coppola, es un vampiro muy viejo, con muchas cicatrices y marcas. Acá es mucho más grotesco. El de Gary Oldman era un vampiro viejo, pero tenía algo de elegancia ese vampiro. Este está como podrido inclusive, ¿no? De hecho se menciona ese olor a podrido que hay en el aire cuando él está cerca. Estos detalles me parecieron interesantes, pero digo, el hecho de que él vaya rejuveneciendo a medida que hace el viaje y que va succionando sangre, pero no se rejuvenece como en la versión de Coppola, por ejemplo. No vemos esa versión de Gary Oldman joven, sino que lo vemos un poco más joven, con un gran mostacho, un gran bigote, un poco más de pelo, pero sigue siendo un monstruo, sigue siendo una criatura terrorífica, ¿no? Sigue siendo estéticamente repugnable, y me parece que eso mantiene la coherencia con la estética que Nosferatu le dio al vampiro, que es algo que no existió en las distintas versiones hasta Salem Lot y obviamente las distintas versiones que se han hecho de Nosferatu, donde más o menos se respeta
la estética del Conde Orlok. Yo se las recomiendo para que la vean y que saquen obviamente ustedes sus conclusiones. Esto no deja de ser mi opinión. Sí me gustaría que comenten qué les ha parecido la película, si la han visto, qué tienen para decir, qué les parecieron las interpretaciones, la historia, la fotografía, la estética, cómo está filmada la película. Bueno, esto se lo dejo a ustedes. Llenen la caja de comentarios, dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.